Buenas noches, gracias por contar con vuestra sintonía. Punto de Vista es un programa de opinión que trata temas de interés local, nacional e internacional. Bienvenidos. Hoy trataremos el tema Espacios Comunes de Educación Superior. Nos acompañan las siguientes personalidades. La doctora Helen Lamick, ella es funcionaria del Observatorio de la Carta Magna. Bienvenida, buenas noches. El doctor Alfredo Jiménez, coordinador técnico del Parlamento Latinoamericano. Bienvenido. Y el doctor Roberto Beltrán, director general académico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, buenas noches. Doctor Alfredo Jiménez, ¿qué es el Parlamento Latinoamericano? Bueno, el Parlamento Latinoamericano es una organización que reúne los parlamentos, asambleas o congresos de todos los países de América Latina. Son 22 países miembros, fue creado en el año de 1964, o sea que en este año estamos cumpliendo ya 45 años de vida institucional. Al principio operó como un foro político de alto nivel, realizando una serie de labores relacionadas con sus objetivos institucionales, que básicamente son la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la democracia. Como consecuencia de la acción realizada durante todos sus primeros años, en el año 88 los países miembros resolvieron institucionalizar al Parlamento Latinoamericano, se suscribió el tratado internacional correspondiente, con lo cual ya el Parlamento pasó a ser un sujeto de derecho internacional, con sede permanente, patrimonio propio, autónomo, interparlamentario, y esto lo que hizo fue potenciar su capacidad institucional para seguir promoviendo actividades que lleven hacia el logro de los objetivos que se ha planteado, que son, como le dije, el de la integración, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo parlamentario, y esto lo hace a través de varias comisiones sectoriales. Son 13 comisiones, pero cada comisión trata varios temas, entonces en conjunto abarcamos prácticamente todas las actividades humanas. Tenemos, por supuesto, educación, cultura, ciencia, tecnología y comunicación, tenemos, energía y minas, derecho consumidor, género, niñez, juventud, combate al narcotráfico, al crimen organizado, asuntos políticos, jurídicos, son prácticamente todos los temas de la actividad humana. Y el Parlamento, para poderle dar soporte técnico a tantas actividades, si nosotros pretendiéramos tener el número de técnicos y expertos suficientes en todas esas áreas, no habría presupuesto institucional que aguante y se hubiera convertido en una enorme burocracia probablemente inoperante. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer convenios con los organismos internacionales que trabajan las materias de las comisiones. Entonces, las mismas comisiones que le mencioné, por ejemplo, la Comisión de Educación, Cultura, etcétera, la apoya la UNESCO, Virtual Educa, estamos ahora también teniendo apoyos de la OUI, el Convenio Andrés Bello, en fin, la Comisión de Salud la apoya la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Trabajo la apoya la OIT, y así tenemos cerca de 70 convenios institucionales. Por tanto, dentro de ese vasto portafolio de productos que tienen ustedes dentro de la organización, hay un tema fundamental que es la educación, y el Ecuador está tratando justamente una nueva ley de educación superior. ¿Cómo ha intervenido, cómo ha apoyado, cómo ha sugerido el Parlamento para poder sensibilizar un poco a los parlamentarios en la implementación de esta nueva legislación? Bueno, nosotros tenemos varias actividades en el campo de la educación en general, la educación superior en particular, así como los otros niveles educativos. Uno de ellos es el Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina con UNESCO, que es un plan que tiene por finalidad hacer que las materias que se estudian en todos los países miembros, en todos los niveles, inclusive en la educación superior, genere y transmita los valores necesarios para que el ciudadano latinoamericano se convierta en un sujeto proactivo, constructivo, positivo frente a los procesos de integración y desarrollo del continente. Es un plan que tenemos con UNESCO, está en plena ejecución. Tenemos también la red de parlamentarios por la educación para todos, también con UNESCO, que es una consecuencia de este plan. Está en el aire, se accesa en www.parlared.org, y este es un proyecto que está en marcha, ya está en el aire, y tenemos varios proyectos para incorporarlos allí. En este momento estamos en gestión de financiamiento, tenemos
posibilidades concretas de obtener esos financiamientos, precisamente para impulsar que los parlamentos nacionales y específicamente sus comisiones de educación dispongan de herramientas e instrumentos para que puedan desarrollar de la mejor manera sus labores, tanto para, por ejemplo, para la aprobación y la creación de los presupuestos nacionales anualmente, como pueden actuar los parlamentarios del área de educación trabajando la parte educativa de los presupuestos. Bueno, en fin, tenemos una serie de líneas que son precisamente para apoyar la labor parlamentaria en todos nuestros países miembros en el ámbito de la educación. Estamos también, por supuesto, participando en las iniciativas de crear espacios latinoamericanos en la educación superior, y en ese sentido una labor clave del Parlamento Latinoamericano es la armonización legislativa. Nosotros estamos impulsando con apoyo de UNESCO y otros organismos, probablemente la OI nos apoye también, Virtual Educa nos está apoyando mucho en este sentido, labores de armonización legislativa buscando que se aproximen lo más posible las leyes, en este caso en el ámbito de la educación superior entre los países. Tenemos para eso el apoyo de varias redes regionales, de AUALCPI, de UDUAL, de la Red UREL, en fin, son varios actores sociales que el Parlamento ha convocado para que nos den el apoyo técnico, para que nosotros en el ámbito legislativo avancemos en la armonización legislativa de acuerdo con una metodología que tenemos creada por el Parlamento Latinoamericano sobre la base de su propia experiencia en materia de armonización legislativa. Un tema que lo vamos a profundizar en nuestro segundo bloque. Doctora Lamic, ¿qué es la Carta Magna? ¿Qué es este observatorio de la Carta Magna? La Carta Magna de las universidades es un documento que fue escrito en el fin de los años 80, entre 86 y 87, por un grupo de colegas rectores de universidades que consideraron como importante de explicitar el porqué de las universidades y cuáles son sus valores cardinales que no se pueden perder, y también la necesidad de una articulación entre una mayor autonomía institucional de las universidades con un siempre importante y esencial una libertad de cátedra de los académicos y de pensamiento, tanto en la investigación cuanto en la docencia. Esto en un periodo en el cual las universidades europeas necesitaban modernizarse y actualizarse, no en términos de contenido de la ciencia, por supuesto, pero sí en términos organizacionales. Este documento fue escrito por colegas rectores en estos años y fue firmado por muchas universidades europeas en 1988 en Bolonia, en el momento de la celebración de del aniversario de la Universidad de Bolonia. Bueno, 88 era exactamente un año antes de la caída del Muro de Berlín, y este documento fue considerado por los colegas de Europa Oriental como una bandera, si se puede decir así, afirmando valores que ellos o ellas querían apoyar. Y entonces este documento, que no había sido escrito para ser un documento así, bandera, pasó a ser un documento de referencia, y como no es un documento europeo, también fue firmado por muchas universidades de otros continentes. Ahora son casi 700 universidades que firmaron la famosa Magna Carta. No es una adhesión, es apenas un compromiso de los rectores de estas universidades parecer favorable de sus consejos administrativos o de sus senados, para respectar estos valores y comprometerse a la defensa de las universidades en estos términos. Ahora, como no es una asociación, es apenas un grupo de personas y de universidades que adhieren, no sé. Se adhieren, sí. Perdón, soy francesa. Claro que sí. Que adhieren a estos valores. Fue creado en el mismo momento un observatorio de la Magna Carta que
tiene un comité compuesto por rectores o exrectores y que sigue el desarrollo de este documento, asume la aceptación o la no aceptación de las universidades candidatas a firmar y contesta también a pedidos que algunas universidades en algunas partes del mundo pueden dirigir al Observatorio de la Magna Carta en caso de conflictos, lo que no es tan frecuente, gracias a Dios. Ahora, este comité actúa también como punto de apoyo para reformas de sistemas universitarios. Por ejemplo, hemos actuado en este sentido en ciertas de las ex repúblicas de Unión Soviética, que hoy en día son repúblicas independientes, como Georgia, Ucrania. Tenemos varios programas de apoyo y respondemos a los pedidos que nos son dirigidos. Para tomar un ejemplo, el año pasado vinieron 13 universidades de Colombia, las acreditadas, a firmar conjuntamente la Magna Carta en Bolonia, lo que me dejó muy contenta porque yo había trabajado con ciertas de ellas y ellas hicieron el gesto colectivo de venir conjuntamente en Bolonia para firmar esta carta, lo que dio un impacto porque se notó que las universidades colombianas habían tomado esta iniciativa conjuntamente y cualquier que sean sus orientaciones respectivas. Y vamos a profundizar el tema también del trabajo realizado en la educación superior europea y la unificación en el segundo bloque, doctor Beltrán, en el marco de estas dos instituciones y aparte de la universidad actualmente CERCED, de la OI, ¿qué ha venido haciendo, cómo ha colaborado y cuál es la gestión que ha venido realizando? Bueno, desde hace algunos años como universidad decidimos mirar el mundo y acercarnos al mundo académico con el objeto de, como dice nuestro rector, convertirnos en algún momento en verdadera universidad. Y ese fue un debate interno muy fuerte y comenzamos a ver efectivamente que había una experiencia que nos llamó muchísimo la atención. Y esa experiencia se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. Y vimos qué es lo que habían hecho las universidades en ese espacio, qué es lo que significaba para la universidad estar en ese espacio. Y diríamos, compartíamos el reto de producir un cambio interno para ser parte de un todo. Y fue así que adoptamos un sistema de créditos que lo llamamos UTPL-STS, porque creíamos que no solo era la adopción, y lo dijo la doctora Lamic hoy en la mañana, no es solo maquillar un sistema académico, sino realmente convertirlo en lo que verdaderamente es. Entonces, como universidad hemos avanzado en ese sentido, intentamos que nuestro estudiante no solamente viva una vida universitaria normal, entre comillas, como se ha vivido en el país, sino que realmente se convierte en persona y en profesional. Eso nos llevó a la vez y a la par a vincularnos con la OUI de manera más intensa, y en los 2 últimos años en la presidencia de la OUI de nuestro rector se crea este programa Campus con sede en la UTPL y tiene un mandato específico, tiene un mandato de favorecer la construcción de espacios comunes de educación superior. Y entonces en eso que suena tan bonito y que es tan inspirador, comenzamos también a ver que requiere de muchísima gestión, en el sentido de que debemos despertar muchas voluntades, ¿no? Voluntades políticas. Está aquí nuestro muy querido amigo Alfredo Jiménez del Parlatino, quien nos comparte una visión de lo que deben ser las voluntades políticas de nuestros parlamentarios, de nuestros gobernantes, pero también se requieren voluntades académicas, y eso es tan complejo como todo. Es decir, las universidades debemos vernos al espejo, debemos aceptar nuestra realidad y a partir de eso plantearnos los cambios necesarios para generar una palabra que en estos días de nuestros encuentros se ha hablado, que es la confianza. La confianza es una vía por la cual pues caminaremos todas las instituciones independientemente de las diferencias que tengamos. Entonces este ha sido nuestro planteamiento. Hemos visto y hemos planteado como red universitaria, hemos planteado
lo que podrían ser elementos de una agenda. No hemos planteado una agenda, ¿no? Hemos dicho, bueno, de haber una agenda de construcción de un espacio común de educación superior, probablemente esa agenda debe tener una voluntad política, deba tener una voluntad académica, debamos tener unas ciertas redes de impacto en la región que deban trabajar conjuntamente para motivar a sus universidades. Deberíamos tener el involucramiento de organismos internacionales que financien parte de este tipo de temas y pues deberíamos también primero ser ejemplo, y ahí estamos en el reto de ser ejemplo. Perfecto, vamos a hacer un primer corte, regresamos enseguida. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Gracias por contar con vuestra sintonía. Estamos tratando en punto de vista el tema de espacios comunes de educación superior. Doctora Laming, el espacio europeo en donde se consolidó todo el sistema de educación superior a nivel europeo, usted tuvo una amplia participación y tiene un gran conocimiento. Cuéntele a los televidentes cómo se consolidó este espacio superior europeo. Es un cuento largo porque empezó hace mucho tiempo y este movimiento no se puede entender sin llevar en cuenta la edificación política de Europa, de la Unión Europea. Pero ya en los años 70, 80, se habían creado varias redes de universidad a nivel europeo, no apenas dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero sí en un ámbito, un perímetro más amplio de Europa y de países, ¿cómo decir?, vecinos. La primera acción, el primer inicio de movilidad entre las universidades fue organizado por la Comisión Europea, que montó un programa llamado Erasmus, cuya meta era consolidar, apoyar, financiar la movilidad estudiantil. Y esto fue un impulso muy grande porque los equipos pedagógicos tuvieron que discutir de las condiciones de estos intercambios que permitían a estudiantes de una universidad de ir a universidades de otros países para un semestre o 2 semestres, siendo validados los resultados que habían tenido en la universidad que los recibían para ser validados dentro del diploma de la universidad de origen. Para esto se necesitaba una moneda única y se montó un sistema de transferencia de créditos que es un poco la moneda única universitaria en Europa. Académica. Académica. Bueno, para dar una idea, hace ya algunos años pasamos del 1 millón de estudiantes que viajaron por Erasmus y se tiene que multiplicar esta cifra por 2 más o menos para tener una idea del movimiento estudiantil en Europa desde hace 20 años. Un segundo impulso fue dado en 1998 cuando un ministro francés, Claude Allègre,
convidó en la Sorbonne 3 otros ministros, italiano, alemán y la ministra inglesa, a discutir de una armonización de los diplomas europeos, ya que los empleadores nos decían, las asociaciones europeas de empleadores nos decían en discusiones a las cuales participé en cuanto rectora y miembro del comité director de la Asociación Europea de Universidades, nos decían que no se podía más reclutar un diplomado apenas conociendo el diploma, ya que no se entendía más nada en el sistema de diplomas europeos. Y entonces se habló de armonizar los sistemas nacionales. Hay que precisar que dentro de la Unión Europea, educación superior e investigación son competencias nacionales y no competencias de la Unión. O sea, los sistemas son sistemas nacionales gubernamentales y había que armonizarlos, converger, para la idea siendo de sublinear 3 niveles de diplomas que podrían ser considerados como equivalentes. O sea, un nivel que corresponde a licenciatura, un nivel de 2 años más que corresponde al máster y el nivel de doctorado. Con esto, los diferentes gobiernos de los diferentes países no tenían que eliminar los diplomas existentes, pero apenas entre comillas, armonizar los sistemas para identificar los niveles pertinentes de equivalencia. Cada país va a su ritmo, pero fue bastante rápido. En 99, en Bolonia, 27 países firmaron la declaración y ahora, o sea, 10 años después, son más de 50 y incluye todo el continente europeo y varios países circunvecinos. O sea, el proceso fue formalmente rápido. Es un proceso intergubernamental, pero el impulso fue dado por líderes de universidades, la Asociación Europea de Universidades, apoyado por la Asociación Europea de Estudiantes, y por supuesto, esta bonita historia no es tan fluida cuanto la cuento, porque cada gobierno reforma su sistema de educación superior a su ritmo. Algunos, como Francia, por ejemplo, lo reformaron, los decretos salieron en 2002. Otros países, o por resistencia gubernamental o por resistencia de comunidades académicas, tardan más a reformar en este sentido. Pero hoy día un hecho está consumido, estamos convergiendo, y no apenas dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero en una escala más larga. Otro punto interesante es que este proceso, y esto para nosotros es una sorpresa y una honra, pero también una responsabilidad, este proceso está siendo considerado fuera del perímetro de los que firmaron como un punto de referencia. Y desde algunos años vemos países de América Latina, también países al oriente de la Europa oriental, interesados en saber cómo se juntó y cómo se empezó este proceso, para ver cómo pueden ellos proyectarse también, crear sus propios espacios comunes de educación superior y en relación, en armonía, vamos a decir, para guardar esta metáfora musical, en armonía con el sistema europeo. Veamos lo que está sucediendo, doctor Beltrán, en América Latina. Algo tenemos nosotros, guardando las distancias, parecido en lo referente al convenio de Andrés Bello, pero de ahí nada se ha hecho y quizás es bien difícil unificar el tema parlamentario en América Latina para llegar a consolidar espacios comunes de educación superior. Sí, América Latina ha tenido algunas iniciativas, el convenio Andrés Bello es una de ellas. Desgraciadamente, quizá no hemos puesto todos los ingredientes de la receta, ¿no? Probablemente habían voluntades de ministros de educación superior, pero no voluntades de universidades o de gobiernos o de agencias de cooperación. Bien decía la doctora Lamic, el proceso en Europa se da también amparado a un proceso político de integración.
En nuestro caso, claro, ha sido diferente, un poco más complejo, pero creo que experiencias como la del convenio de Andrés Bello son las que nos deben enseñar a nosotros de qué manera hacerlo. En estos días de conversaciones, por ejemplo, conocíamos la experiencia de Mercosur, que es un bloque que inicia desde una visión económica, que luego va integrando otros elementos, y actualmente incorpora el elemento de educación superior. Y Mercosur ahora ya tiene un pequeño sistema, un espacio común de educación superior, donde va involucrando a otros países. Entonces, quizá el fenómeno, el proceso en Latinoamérica pase por el unir experiencias o conocer experiencias, pase también por el que las redes universitarias como la nuestra comparta con otras estas inquietudes e invite a esta reflexión, pase por el hecho también de que nuestros gobiernos, nuestros parlamentos sean sensibles en ese sentido y lo apoyen, pase por el hecho de que debamos invertir, ¿sí? Que veamos a la educación no como un gasto, sino como una inversión. Y un elemento también que me gusta mucho de la doctora Lamic, y se lo voy a robar esta noche, es el hecho de involucrar a los estudiantes. ¿Sí? O sea, estamos haciendo muchas veces una agenda universitaria independientemente del estudiante. Que son los actores fundamentales. Que es un sector muy importante en la vida de la universidad. Quizá porque quizá la relación estudiante-gobierno de la universidad sea complejo en un muy buen sector de la universidad en Latinoamérica, pero eso no tiene que ser un obstáculo para ponerlos o sumarlos a la mesa de discusión, porque tienen que estar ahí. Y también que nuestras agencias de acreditación y de gestión de la calidad universitaria sean parte también de esa agenda. Entonces, yo creo que lo más importante es que hay una voluntad y el tema comienza a ser parte del debate. De hecho, lo es a partir de la Conferencia Regional de Educación Superior en 2008 en Cartagena, promovida por UNESCO, por IESALC de UNESCO, que ya pone nuevamente y nos recuerda que debemos los latinoamericanos y caribeños converger en un espacio común de educación superior. Claro, es una llamada muy general, pero a partir de ahí creo que han habido sectores que han tomado esa llamada en serio. Y entonces el punto y el tema clave creo que es el de que comenzamos a poner los ingredientes, es decir, estamos revisando lo que puede ser un espacio común de educación en Latinoamérica y estamos diciendo cuáles deben ser estos ingredientes de este espacio. Y yo creo sinceramente que las redes universitarias estamos llamadas a mantener el tema en vigencia, a aportar criterios, a invitar a expertos que nos comenten y nos digan, bueno, ¿qué ha pasado en otro lado? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? Y claro, que ojalá estén todos quienes tienen que estar. Gracias. Doctor Jiménez, ¿qué está haciendo el Parlamento Latinoamericano para apoyar estas iniciativas, estos procesos de unificación, que son importantes desde el punto de vista de el crecimiento de la universidad desde cada uno de los espacios hacia las comunidades a las cuales se deben como proceso de vinculación social? Bueno, el Parlamento Latinoamericano viene preocupado por el tema. Nosotros inclusive hicimos un par de reuniones importantes, hicimos una conferencia sobre la educación superior. Originalmente habíamos pensado invitar a los rectores de las universidades, pero haciendo el conteo de cuántas universidades hay en América Latina, no era posible invitarlos a todos. Entonces, junto con UNESCO hicimos una invitación a los directores de las asociaciones de universidades de cada país. Eso lo hicimos en San Pablo y poco tiempo después también con IESAL, que es el Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO para América Latina, que tiene sede en Caracas. Hicimos una reunión con los presidentes de las comisiones de educación de todos los parlamentos de América Latina. Nosotros somos 22 países, pero como hay algunos bicamerales, en total da unos 31 representantes. Nosotros en el Parlamento Latinoamericano estamos impulsando a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, que ha sido el órgano del Parlamento que ha estado al frente de estas iniciativas que le cuento, un proceso de armonización legislativa. Para eso tenemos una metodología que le comenté en el bloque anterior, que es fruto de nuestra propia experiencia, que son varios pasos muy simples. Primero, pues, o no primero, porque no queremos que se piense que eso hay que trabajarlo de forma lineal y sucesiva, se pueden encarar varias tareas al mismo tiempo, esa es la idea. Que se trata, bueno, por supuesto, la recopilación de la legislación existente en cada país, punto que está muy avanzado y que está ya descansando en Parlarred, la red de parlamentarios
que tenemos. Es decir, se han venido cumpliendo algunas etapas Sí, necesarias se para llegar a están esa cumpliendo meta. algunas etapas. Ahora nosotros tenemos muy claro que hay dos tipos de armonización legislativa: absoluta, que es la homologación de las leyes, y relativa, que es la armonización legislativa que se hace cuando las legislaciones nacionales son muy diferentes, muy disímiles, y no es factible ni siquiera lógico proponer una homologación. Es el caso de la educación superior. Hay muchos actores, hay muchas diferencias en la calidad del desarrollo académico de las universidades. Entonces eso nos ha llevado no a inhibirnos en la acción, sino al contrario, a tomar conciencia de que hay que actuar ya y que hay que buscar caminos alternativos. Entonces, a través de nuestros congresos miembros y a través de los organismos con los que tenemos convenios, estamos impulsando también convenios muy particulares entre universidades, entre facultades. Hay experiencias, por ejemplo, qué sé yo, es fácil establecer una red de universidades católicas, está la red Lorate de universidades, en fin, hay una serie de experiencias que nos dicen que sí es posible avanzar en este campo que es espinoso, que es difícil, que sabemos que probablemente una homologación se concretará dentro de muchos años, pero que sí se pueden hacer avances sustanciales en el corto y en el mediano plazo. Podríamos pensar, como decía la doctora Lemic, en estas etapas, a sintetizar 3 categorías, hablaba de licenciatura, maestría y doctorado. ¿Podríamos pensar tal vez eso en algunos años unificar? Sí, claro, estamos pensando en eso, todo lo que es pregrado y posgrado. Hay varias categorías que los califican, hay N formas de otorgar los títulos, desde las propias denominaciones, máster, magíster, maestro, en fin. Hay que unificar muchas cosas porque muchas veces atrás de la simple denominación viene una concepción diferente. Entonces estamos trabajando en esos campos, no hemos llegado a proponer definitivamente tienen que ser estos los niveles, pero sí tenemos claro que hay básicamente esos 2 niveles, el pregrado y el posgrado, en los cuales tenemos que incidir para que las diversas instituciones y además los ministerios de educación y los parlamentos de los países, la idea es convocar a todos los actores sociales que tienen que ver con ese fenómeno. Gracias. Aquí hacemos nuestra segunda pausa, regresamos de inmediato. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Gracias por vuestra sintonía. Espacios de Educación Superior llega a su bloque final. Tendremos las conclusiones de cada uno de nuestros invitados. Doctora Lemic, ¿cuáles son las proyecciones que el Espacio de Educación Europeo tiene y cuáles son las condiciones hacia América Latina? Bueno, yo hago parte de los que piensan que las condiciones y las proyecciones en Europa van a ser buenas, a pesar de una apariencia un tanto desigual de la situación de los sistemas de educación superior de un país a otro hoy en día. Pero esto es un proceso multidecenal y que cada país está enfrentando como lo puede, pero que converge. Y esto me parece muy importante para los estudiantes específicamente, cuyas condiciones de movilidad geográfica, de movilidad temática, de una licenciatura en una disciplina a un máster pluridisciplinario, con una movilidad temática facilitada
y accesos más abiertos a doctorados que me parecen configurar un cuadro más de mayor legibilidad, más fácil de entender para el público, para los empleadores, lo que significa de mayor empleabilidad de los estudiantes, tanto a nivel europeo cuanto a nivel mundial. Y me parece también que abre posibilidades, abre campo para más diversificación de las carreras, de los cursos, haciendo más lugar a lo pluridisciplinario. Esto es una de las vías. Una otra consideración es que cada vez más se da más énfasis al trabajo de iniciativa de estudiante y a una educación superior más ligada a solución de problemas, que sean problemas de investigación o problemas profesionales, y esto nos hace salir un poco de la tradición docente presencial que hemos vivido durante siglos. Esto es también un punto importante. Ahora, tuvimos en Europa elementos favorables, la edificación política de Europa, esta voluntad política de gobiernos, y tenemos dificultades también, y por esto el proceso es bastante heterogéneo, convergente, pero heterogéneo. En América Latina, ya que me hizo la pregunta, me parece que, bueno, esto es visto de fuera, por supuesto, me parece que hay condiciones muy favorables ahora, porque son 2 idiomas, no más, y 2 idiomas muy cerca. El modelo de universidad es un modelo casi único, bueno, con diferentes calidades, pero el modelo es un modelo latinoamericano casi homogéneo. Los sistemas legislativos no son tan distintos de un país a otro. Ni complejos. Son complejos, pero tienen muchas similitudes y esto configura un paisaje donde no hay, visto de mi punto de vista, obstáculos mayores. Si se añade a esto que América Latina no está dividida con sistemas políticos tan contrastados como lo fueron en este continente algunos decenios atrás, me parece que puede caminarse hacia una visión común de los diplomas, primero, tal vez, y a través de la movilidad estudiantil, una visión común de una gerencia del sistema de educación superior latinoamericano. Por supuesto, no estoy minorando los obstáculos. Es un proceso largo, pero me parece que tienen responsabilidad en este proceso redes y están actuando en una forma muy positiva, y que los estudiantes tienen también que integrar este proceso. Yo veo como muy positivo la aproximación de universidades a valores a las cuales se refieren el proceso europeo. Por ejemplo, la Universidad de Loja firmó la Magna Carta y otras universidades latinoamericanas, y estas se está difundiendo a través de las redes. Me parece que dentro de algunos años veremos más claro, gracias al trabajo que está se haciendo aquí, y me siento muy honrada de haber participado en estas discusiones que fueron de muy alto nivel, que fueron también de mucha determinación, y visto de Europa sabemos que necesitamos una cierta tenacidad para convencer todos los actores que hay que unir para la edificación de estos espacios comunes de educación superior. Gracias. Doctor Jiménez, ¿para qué construir estos espacios de unificación a nivel de las universidades? ¿Cuál es el beneficiario o cómo se va a beneficiar la colectividad? Perfecto. Sí, hay una tendencia un poco generalizada, no me refiero específicamente a la iniciativa de los espacios de educación superior, ni mucho menos, pero en general quienes estamos inmersos en algún determinado proceso tendemos a pensar que esos procesos son suficientes y únicos y que por sí mismos se justifican, pero en realidad no, casi todo
debe conducir a objetivos que están más allá de sus propósitos específicos. Nosotros mismos como Parlamento Latinoamericano entendemos, por ejemplo, que la integración latinoamericana es importantísima, pero no es un fin en sí mismo, es un camino indispensable en el sentido exacto de la palabra, no se puede dispensar para lograr el desarrollo de los países, entendido en su dimensión de la satisfacción de las necesidades humanas, en fin. Entonces, la creación de los espacios en educación superior, la gestión del conocimiento, la aplicación de las tecnologías de información y comunicación a la educación, son iniciativas de la mayor importancia, pero que tienen sentido en la medida que conduzcan al logro de las grandes aspiraciones de los seres humanos, que es llegar a tener una sociedad planetaria libre, igualitaria, sin exclusiones, sin hambre, que es un flagelo que hoy día afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Cada minuto están muriendo niños de desnutrición y de hambre. Eso no puede ser. Hay que aspirar a una sociedad que respete al medio ambiente, que respete los derechos humanos, que respete la diversidad cultural, que viva en democracia. En la medida que todas estas iniciativas conduzcan a eso, que ese sea su referente, su propósito final, su aspiración, tienen todo el sentido del mundo. ¿Usted cree que en el trabajo que se viene realizando a nivel de América Latina y en particular de nuestra universidad, podremos, por lo menos en el corto plazo, mirar algunos resultados positivos al respecto? Yo sí creo, yo creo que lo más importante, y en eso la educación tiene un rol privilegiado y unas ventajas comparativas enormes, está en la generación de valores, en la transmisión de valores. Ese es el gran reto. Vivimos en un mundo en que se han distorsionado totalmente los valores. Ahora lo que cuenta es la lucha individualista por la sobrevivencia, la acumulación de objetos y de dinero, la competencia desleal. Bueno, hay una serie de cosas que no se pueden llamar valores, ni siquiera entre comillas, son antivalores. La educación tiene la enorme responsabilidad de ponerle talanqueras, de poner obstáculos, de impedir que ese tipo de antivalores prosperen y que los verdaderos valores éticos universales sean los que imperen y los que primen. En la medida que la educación siga trabajando en ese sentido, obviamente que vamos a seguir teniendo, porque no es que vamos a tener, vamos a seguir teniendo, porque ya tenemos buenos resultados en esa materia. Gracias. Doctor Beltrán, la doctora Lemic habló de dos temas fundamentales, de la movilidad. Es uno de los trabajos que la universidad ya ha venido adelantando, esta posibilidad de que nuestros estudiantes sean estudiantes de otras universidades durante 1 o 2 semestres. Sí, bueno, esa ha sido una línea interesante de trabajo. Desgraciadamente que no tiene un apoyo estatal o de alguna agencia. Ha sido un esfuerzo asumido por nuestros estudiantes y por la propia universidad, pero que comparado y guardando las comparaciones con programas como Erasmus, nuestra universidad, al igual que varias universidades en Latinoamérica y el Caribe, han decidido apostarle a la movilidad de sus estudiantes. Eso ha implicado que pues, la propia experiencia del estudiante, ir a otro país, otra cultura, otra universidad, otros profesores, otro ambiente, un aprendizaje diferente, que regresa a su ciudad y a su país con una visión quizá más amplia de la vida y su profesión. Pero diríamos, un efecto secundario que no hemos valorado las propias universidades es que voluntariamente hemos decidido romper o tumbar nuestros muros, aceptar que la educación que va a recibir ese estudiante en otro país la vamos a tomar tal y cual, que no la vamos a criticar y que vamos a confiar en lo que nuestro estudiante va a aprender, ¿no? Y entonces ese es un fenómeno muy interesante para la universidad. Es decir, nosotros asumimos que la vivencia de nuestro estudiante le genera las suficientes competencias, las reconocemos como tal y pues le damos esa oportunidad. Nos falta, creo yo, y eso debemos trabajar para que esas universidades a las cuales van nuestros estudiantes también envíen estudiantes a nuestra universidad. Está empezando poco a poco, pero yo creo que también va a ser un aprendizaje para nosotros, para nuestros profesores, cuando estudiantes de otro entorno cultural, académico, de otras regiones de Latinoamérica y el Caribe, pues vengan para acá y quizá seguramente nos exijan más, nos pregunten más o quieran aprender más, ¿no? La doctora Lemic también se refirió a la
posibilidad de la capacitación de profesores y docentes. Esta movilidad no solo debería ser de estudiantes, sino también la posibilidad de que nuestros docentes puedan concurrir a otras universidades europeas, y ya hemos hecho un esfuerzo en eso. La universidad tiene un número elevado de docentes que están haciendo sus doctorados en otras universidades europeas. Sí, bueno, de hecho, nosotros creemos que el concepto de movilidad es amplio. Es un concepto que incluye a estudiantes, que incluye a profesores que se forman como investigadores o profesores que comparten su trabajo como investigadores en otro lado, tanto fuera como aquí, y en los programas que usted menciona de doctorados de tiempo compartido, que ha dado, diríamos, una base muy sólida de masa crítica necesaria para poder ser universidad. Pero también creo que muy importante que hay que asumir al personal administrativo, ¿no? O sea, de nada sirve que nuestros profesores y nuestros estudiantes sepan, diríamos, y entre comillas, cómo es la universidad verdadera, si quienes rodean o construyen también el aspecto administrativo, que son los cables que conectan los departamentos, los institutos, las escuelas, tampoco lo entienden, ¿no? Entonces también el esfuerzo nuestro tiene que ir en ese sentido, ¿no? Que nuestro personal, de alguna manera, bajo los medios que podamos o tengamos, pues pueda ir conociendo. Y en eso, como universidad y a través de la UBI, estamos impulsando desde el 2010 un programa que se llama Intercampus y que busca, dadas las condiciones de la región y del poco financiamiento que tenemos, iniciar una movilidad virtual. O sea, vamos a conocernos entre todos de manera virtual. Hay de hecho redes de bibliotecarios en Latinoamérica, hay redes de secretarios generales, hay redes de directores administrativos, redes de directores financieros. O sea, sí, en ese sentido hemos avanzado quizá muy desorganizadamente o sin conocernos. Y entonces nos toca ir poniendo nuevamente, enlistar todas estas iniciativas que tenemos. Doctora Lamic, en 30 segundos su impresión sobre la Universidad Técnica Particular de Loja. Impresionante, inesperado, un modelo. Gracias, doctor Jiménez. Bueno, ya la doctora me quitó las palabras. Realmente resalta todo, resalta desde la infraestructura física hasta el desarrollo académico, el enorme dinamismo que tiene y sobre todo la mentalidad abierta, orientada hacia el futuro que tienen sus dirigentes. Creo que eso es clave en la universidad. Doctor Beltrán, su mensaje a los estudiantes, a los docentes de la universidad y a la colectividad en general. Pues yo les diría que yo repetiría un mensaje de nuestro rector, ¿sí? Que cita también a otros investigadores. No importa cuán lejos estemos de la buena ciencia, lo importante es caminar hacia ella. No importa cuán lejos estemos de ser una verdadera universidad, en el amplio sentido de la palabra, lo importante es que caminemos hacia ella. Y yo creo que los aportes que nos hacen nuestros amigos, nuestros profesores visitantes, los investigadores que llegan aquí, es fundamental porque para nosotros es como confirmar o reafirmar o reordenar lo que estamos haciendo. Los trabajos que venimos realizando como universidad, con la visita de cada uno de los ponentes, nos permiten avisorar el próximo año algunos proyectos adicionales que puedan favorecer al proceso de construcción de una universidad diferente. Seguramente, sí, yo estoy convencido de ello. De hecho, este tipo de eventos generan compromisos institucionales de varios tipos y por supuesto ponen ya, de hecho nuestra agenda del próximo año es muy activa y eso es muy importante y sobre todo reafirma ese camino y ese trajinar que estamos llevando adelante. Bien, agradecerles a cada uno de ustedes por los conceptos que han vertido esta noche. Queda la tarea para ustedes, nuestros televidentes, las conclusiones de lo que tratamos en este tema de espacios comunes de educación superior. Muchas gracias, buenas noches.